Buenas noches, muchas bendiciones a todos ustedes en esta hora. La gracia, la paz, el amor, el favor de Cristo Jesús sea con todos y cada una de sus vidas. Bienvenidos a este nuevo tiempo de enseñanza. Nos gozamos en nuestro Dios que nos permita compartir con usted y llegar hacia donde está para poder de alguna manera aportar en la bendición y en la edificación de su vida. Sin más, pues le animo que levante su manito y que diga conmigo: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Le acompaño que se ubique conmigo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Estaremos compartiendo allí el mensaje de la palabra de nuestro Dios y hemos titulado el tema de esta noche: destruyendo un altar para levantar otro. Si hay alguien ahí a su lado, déle la mano y dígale: destruyendo un altar para levantar otro. Vamos a leer, dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 34, desde el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribando delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Hasta allí lo que compartimos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos a compartir tu palabra y pongo en tus manos toda persona que ahora mismo esté oyendo, todo hermano, todo amigo, todo oyente, mi Dios, lo pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Podemos ver que la relación de Dios con el hombre era perfecta hasta que Adán decidió desobedecer la palabra de Dios, y una vez que infringe a la ley de Dios, quebranta su palabra, entonces hubo una rotura o una separación entre la relación de Dios con el hombre. Pero vemos la gracia, el favor y el amor de nuestro Dios, que envía a su Hijo Jesús, y entre todas las cosas que Dios hizo a través de la cruz, una de ellas fue la restauración de la relación que tenía Dios con el hombre. Entonces, notamos también que cuando Jesús está en la cruz, está ahí con él un ladrón que fue crucificado, y éste le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vemos que es restaurada la relación de Dios con el hombre de una manera impresionante. Lucas 23, 43. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa comunión que se había perdido, esa relación que se había perdido, es restaurada. Y el paraíso representa el lugar de presencia, de donde salió el hombre, pero a donde Jesús lo vuelve a introducir. La cuestión acá es: si Jesucristo vino y pagó el precio por nuestro pecado, para que usted y yo podamos vivir en la presencia de Dios y disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿por qué hay tantos cristianos, tantas personas que no viven en la presencia de Dios? Y algo muy impactante de la vida de Elías, un hombre de Dios, es que Elías era de los que decía: vive Jehová, en cuya
presencia estoy. Esa palabra es muy fuerte, porque Elías está declarando que él no disfruta de la presencia de Dios de manera momentánea, sino continua. Que él no recibe la presencia de Dios por un momento y el resto de su día es vacío. Elías está declarando en esa expresión que él vive en la presencia de Dios, que él disfruta la presencia de Dios de una manera continua, que si se sentaba, la presencia de Dios estaba allí con él, que si salía, la presencia de Dios iba con él, que si hablaba o si caminaba o si se acostaba a descansar, la presencia de Dios estaba con él, dentro de él, sobre él y manifestándose a través de su vida. ¿Por qué hay muchos cristianos que solamente reciben un pequeño toque de la presencia de Dios, pero no pueden vivir disfrutando de ella como este hombre lo declaró? Siendo que Jesús ya pagó el precio, escuche, siendo que Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados y que ahora hemos sido constituidos hijos de Dios, ¿por qué esa presencia no es continua en nuestras vidas? Algo está aconteciendo. Lo primero es que no le estamos dando el lugar al Espíritu Santo que le pertenece. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo? ¿Por qué no estoy hablando del Padre o no estoy hablando del Hijo? ¿Por qué me estoy basando en el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que se manifiesta desde que Cristo ascendió. Porque es la promesa para la iglesia. Porque Él es Dios en medio nuestro. Si usted y yo no consideramos al Espíritu Santo como Dios, entonces esa presencia no puede fluir ni manifestarse, mucho menos permanecer en nuestras vidas. Aunque el Espíritu Santo está simbolizado de muchas maneras dentro de la Escritura, que si tuviese el tiempo le leyera texto a texto para que usted pudiese aprender el día de hoy. Pero la Biblia relaciona al Espíritu Santo con el fuego. Pero no porque es relacionado con el fuego, porque hace una función como la hace el fuego, Él es fuego. Porque el Espíritu Santo es relacionado como aceite. Pero el hecho de que sea relacionado o figurado como aceite no quiere decir que sea aceite. Porque el Espíritu Santo es relacionado con la lluvia. Pero no por eso quiere decir que es lluvia. El Espíritu Santo es relacionado como paloma, pero no por eso quiere decir que es una paloma. Son figuras dentro de la Escritura que revelan el poder y la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Él es Dios, así como Dios el Padre, así como Dios el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Y quisiera leerle algo, un acontecimiento en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 3. Está aquí el apóstol Pedro, cuando toda la iglesia vendía sus propiedades y lo traía a los pies de los apóstoles. Hay una pareja entre toda esta congregación, y esta pareja trae a los pies de Pedro la cantidad o el dinero de la propiedad que habían vendido. Sin embargo, cuando están delante de él, ellos toman la decisión de ocultar la cantidad correcta delante de Pedro. Y quisiera leerle Hechos capítulo 5, versículo 3, dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Versículo 4 dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mire lo que dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero menciona al Espíritu Santo,
Pero siguiendo hablando de lo mismo, dice, no le has mentido al hombre, sino a Dios. Entonces, usted y yo tenemos que entender que el Espíritu Santo no es solo la tercera persona de la Trinidad. Se la titula la tercera persona en la Trinidad porque se dispensó o se manifestó en el tercer tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la iglesia. Pero Él es Dios. Él es Dios. La iglesia no sería nada sin el Espíritu. La iglesia no sería nada sin el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no comienza hasta que el Espíritu Santo no llega y se posiciona sobre ella. Solo era un grupo de gente, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ese grupo de gente dejó de ser solo un grupo y ahora vino a ser una iglesia. La iglesia de Jesucristo. Por eso es que usted y yo no podemos dejar a un lado al Espíritu Santo. Si no podemos vivir y disfrutar esa presencia es porque quizás no le hemos dado ese lugar al Espíritu Santo que es Dios en nuestras vidas. Porque quiero decirle algo. Cuando Él se asentó sobre la iglesia, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Ese acontecimiento estaba manifestando que el poder de Dios, mediante su Santo Espíritu, y por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, se iba a dar a conocer en toda nación, a toda cultura y a toda lengua, y que todo el mundo iba a conocer y a ser testigo del poder y de la gloria de Dios, pero solo a través del Espíritu Santo. Y mire lo que le voy a leer ahora. Hechos 15:28 dice, estando el concilio de Jerusalén, estaban allí todos los apóstoles tomando una decisión muy importante. Y al final de esta reunión dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Ellos están diciendo que en esta reunión el que primero tomó la decisión fue el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le quiero decir y por qué estamos leyendo todos estos textos bíblicos? Es que la iglesia no vive y no disfruta ni permanece en la presencia de Dios porque no le ha dado el lugar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el eje principal dentro de la iglesia. El fundamento es Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo es el eje principal de la iglesia. Por Él se forma la iglesia, porque Él es el que la empodera. Sin el Espíritu Santo no hay poder dentro de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no se pueden tomar decisiones. Quiero leerle lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La iglesia deja de permanecer o de sentir o de disfrutar la presencia cuando ha contristado al Espíritu Santo, cuando no le da el lugar de Dios que le pertenece, cuando no ha entendido que somos iglesia porque Él nos ha puesto como iglesia y nos ha empoderado como iglesia sobre la cruz o sobre el sacrificio que Cristo hizo. Mire lo que Jesús mismo habló y dijo. Si me amáis, Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Jesús está diciendo, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes y ustedes no van a estar solos. Pero mire lo que dice
el capítulo 16 del libro de Juan. Dice, capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesús, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús está diciendo a los apóstoles, cuando estará con ustedes, les va a guiar, les hará compañía. Pero vemos en el libro de Hechos que el apóstol Pedro está hablando y está declarando que el Espíritu Santo no solamente es la tercera persona de la Trinidad, como muchos lo han conocido, como muchos se han enfrascado, sino que Él es Dios. Vemos que en el concilio el primero que se da a conocer tomando la decisión es Él, porque Él es el eje principal de la iglesia. Y esto que le voy a compartir es más grande aún. La evidencia de que somos hijos de Dios, la evidencia de que hemos nacido de nuevo, la evidencia de que hemos sido engendrados por el Dios Padre, por el Espíritu, no son ni los ministerios ni los dones, sino el fruto del Espíritu Santo. Alguien o una persona puede tener los ministerios de Jesús y servir, puede tener los dones y operar, pero un verdadero hijo de Dios se lo conoce solo por el fruto del Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu Santo el que testifica de nosotros que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, convertidos genuinamente a Dios. Solo el fruto del Espíritu Santo habla de nosotros y testifica y evangeliza con ese testimonio aún a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Si usted quizás no está permaneciendo en la presencia de Dios, o la presencia de Dios no permanece en su vida, siendo que ya Jesús hizo la obra redentora, es porque usted no le ha dado el lugar al Espíritu Santo que a Él le corresponde. Por eso es muy importante que usted entienda que el Espíritu Santo es Dios, que está en nuestras vidas, que escudriña nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, que oye nuestras palabras, aún nuestros susurros, nuestros suspiros. Él es Dios, Él está con nosotros, porque Cristo Jesús lo ha enviado, rogando al Padre para que así fuese. Y lo segundo de por qué no estamos viviendo o permaneciendo en esa presencia es porque hemos construido un altar que no precisamente tiene el nombre de Dios. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, conoció a Dios de manera poderosa por cómo fue liberado. Pero llegando al desierto y viendo que no estaba Moisés allí y que no bajaba, edificaron un altar y adoraron a una imagen que no era Dios, y la veneraron y le dieron gloria y dejaron a Dios de un lado. Y esto se fue repitiendo una y otra vez mucho tiempo después. Y cada vez que la nación de Israel dejaba de adorar a Dios y levantaba altares para dioses paganos, entonces la presencia de Dios se iba de la nación y no se manifestaba ni se glorificaba en ellos. ¿Qué es levantar un altar? Levantar un altar es dedicar nuestra vida en adoración a algo o a alguien. En este caso, la nación de Israel dejaba siempre a Dios y se iba tras dioses paganos, y les adoraba y les veneraba y les idolatraba, y eso causaba que la presencia de Dios se vaya de sus vidas. Quisiera leerle donde nosotros iniciamos, que fue en Crónicas, Segunda de Crónicas,
fue donde comenzamos. Capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Si me esperara allí un pequeño momento. Dice, de 8 años era Josías. Josías fue un rey de Israel que reinó a los 8 años de edad. Dice, y 31 años reinó en Jerusalén. Me encanta lo que dice ahora el versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Los lugares altos eran los altares. De las imágenes de Acera. Acera era un dios pagano. Esculturas e imágenes fundidas. Mire, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Baales era otro dios pagano. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció en polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Destruyó todos los lugares donde levantaron altar para adorar a dioses que no era Dios. Y después que los hubo destruido, dice que esparció las cenizas sobre los sepulcros de aquellos que fueron sacerdotes de esos dioses. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Este rey no solamente limpió la ciudad donde él estaba, sino que todo el país fue limpio en su reinado. Cuando hablo de limpio, estoy refiriéndome a que quitó todo altar que no era para invocar el nombre de Dios. Todo lugar que fue construido, pero que no era para adorar a Jehová, sino a otros dioses. Este rey, cuando tomó posición en el reino, dice que tomó todos aquellos lugares y los destruyó y los derribó. Y en el versículo 33 dice, y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Cuando este rey vio y entendió que había tanta idolatría y que habían dejado de adorar a Dios y que la nación se volvió tras dioses ajenos y que levantaron altares, a pesar de ser muy joven, dice que tomó y destruyó todo esto e hizo que todo el pueblo volviese a adorar y a servir solo a Jehová. Aunque usted me diga, ¿qué tiene que ver conmigo?, le voy a decir algo. Quizás usted no esté adorando una imagen. Quizás usted no se esté arrodillando ante una estatua. Pero muchas veces levantamos altares dentro de nuestro corazón. Escúchenme. Y estos altares nos hacen descuidar la adoración a Dios, nuestra entrega a Dios, nuestro altar a Jehová. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero mire lo que dice el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca. Eso está bueno. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. En muchas ocasiones nuestras palabras hacen que se formen altares en nuestro corazón que no son para Dios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pero la cuestión es, ¿qué está delante nuestro? ¿Está Dios delante nuestro? ¿Están los mandamientos de Dios delante nuestro? ¿Está nuestro Padre eterno delante nuestro para seguir eso? ¿O estamos viendo cosas que no debemos?
o hemos desviado nuestra mirada, o hemos dejado de ver a Jesucristo. Porque todo eso hace que se levanten altares en nuestro corazón que no son para adorar a Dios y que hacen secar en nuestras vidas la presencia de Dios. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y quiero leerle para que usted más o menos pueda comprender conmigo esta enseñanza. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Qué sucede cuando usted y yo nos complacemos en cometer actos que están en contra de la voluntad de Dios? Sucede lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, Efesios 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando usted y yo nos deleitamos en cometer toda clase de perversidad y de pecado y de inmundicia delante de Dios, nuestro corazón se endurece y nuestra mente se enceguece a tal punto que todo lo que se haga ya no nos afecta, sino que nos parece que está correcto, aunque en verdad está mal delante de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, quizás usted ha levantado en su corazón un altar de mentira. El tema de esta noche es destruyendo un altar para levantar otro. ¿Cuál es el altar que usted levantó en su corazón que le quitó el lugar que a Dios le corresponde? Quizás es el altar de la mentira. Dice: hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Quizás es el altar de la ira. El que hurtaba no hurte más. Quizás es el altar del hurto. Quítese de vosotros toda amargura. Tal vez sea el altar de la amargura que usted levantó en su corazón. O es el altar del enojo, o de la gritería, o de maledicencia, o de malicia. ¿Qué altar usted edificó que hizo secar la presencia de Dios en usted? Quizás usted levantó un altar de egoísmo o un altar de falta de perdón. Quizás haya ahí un altar de resentimiento. Quizás esos altares tienen imágenes. Quizás hay un resentimiento en contra de alguien, falta de perdón en contra de alguien, rencor en contra de alguien. ¿Qué es lo que se ha levantado en el lugar que solamente le pertenece a Dios? ¿Qué altar usted edificó? ¿Ante qué es lo que usted se está inclinando? ¿A qué es que usted está adorando, que le ha quitado el lugar que a Dios le corresponde? ¿Por qué la presencia de Dios no se glorifica en mi vida? ¿Qué altar levantó usted? ¿Qué altar edificó usted? Como la nación de Israel, que se apartaba de Dios e iba tras dioses ajenos, y levantaba altares y los edificaba y ahí adoraba. Quizás está adorando la ira, está adorando la mentira, está adorando el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, o la inmoralidad, los deseos de perversidad. ¿Qué es lo que ahora ocupó el lugar de Dios en su vida y se enfrascó allí en su corazón y ha secado la presencia de Dios en usted? Hoy es el momento de volver a restaurar el altar de Dios en nuestras vidas. Ese altar es su corazón, es mi corazón, es donde Dios se posiciona, opera y de ahí trabaja en nosotros. Quiero leerle una historia muy preciosa, es la historia de Elías, uno de los eventos más asombrosos en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La nación de Israel se había apartado totalmente de Dios. En este momento estaba reinando Acab, y el profeta Elías era el hombre o la voz de Dios en ese momento.
Pero resulta que toda la nación se fue en pos de Baal. Y habían 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera. Y todos ellos adoraban y conducían al pueblo a hacer también lo mismo. Elías, un hombre de Dios, por boca de él cesó la lluvia y vino 3 años de sequía y de escasez, donde empezó a faltar el alimento y donde la tierra ya no producía y donde los arroyos y los ríos estaban secos. Entonces este hombre tomado por Dios convoca a todo el pueblo, a toda la nación de Israel en el monte Carmelo. Y estando allí en el monte Carmelo les hace una oferta. Escúchese, la voy a leer. Dénsenos pues 2 bueyes y escoja ellos uno, o sea, los sacerdotes de Baal, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Elías les está diciendo, vamos a hacer algo. Ustedes van a presentar una ofrenda, que en ese tiempo tenían que ser animales porque aún Cristo no había venido. Denle a los sacerdotes de Baal un buey y denme a mí otro. Preparemos el sacrificio, pero no pongamos fuego. Mire lo que dice, versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Quiero contarle aquí un pequeño secreto. Aunque en el libro de Reyes no describe de dónde era Elías, porque solamente dice que era Elías Tisbita. Elías era de la tribu de Leví, porque solo el sacerdote sabía cómo se hacía un sacrificio y además estaba consciente que en el sacrificio no se podía poner fuego, porque el fuego descendía de Dios. Entonces el reto que este hombre está haciendo declara que él era un levita, que él era un sacerdote. Como sacerdote tenía la autoridad de restaurar el altar. Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, eran más en número. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomando el buey que se les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz. ¿Cómo les iba a responder si no les podía oír? Ni quien respondiese. Entre tanto, ellos saltaban cerca del altar que habían hecho. Mire, empezaron en la mañana y ya era mediodía. Y desde que ellos comenzaron, clamaron, invocaron, saltaron. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías sabía quién era su Dios, sabía que la nación se había desviado con algo absurdo, que no tenía sentido porque no era Dios Baal, ni les oía ni les podía responder. Pasó el mediodía, versículo 29, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Ahora le tocaba el turno a Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hay 2 cosas aquí muy importantes. Primero hay un llamado. El profeta les está diciendo, acercaos a mí, porque aparte de que Elías era el sacerdote, era un profeta. Acercaos a mí. Y hoy nos está diciendo Dios a través de esta enseñanza, vuélvete a mí, acércate a mí, porque hoy es el tiempo de volver a restaurar el altar en su corazón. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Dice, después hizo una zanja. Déjeme yo le comparto esto. Comenzó a hacer una zanja y esa zanja la llenó con agua, con 4 cántaros por 3 veces, o sea 12 cántaros de agua. Aparte de que los había retado a que descendiese fuego
lo cual era aparentemente imposible. Además, hizo la cosa más complicada porque cogió y puso agua sobre el sacrificio. Versículo 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta. Antes de continuar, quiero decirle algo. El agua es señal de pureza. Hay que volver a restaurar el altar, pero ese altar tiene que ser purificado o tiene que ser limpio y tiene que desecharse todo lo que está obstaculizando que la presencia de Dios se glorifique en su vida. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Escuche lo que dice el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hoy es el día de destruir todo altar que no tiene el nombre de Dios en nuestras vidas. Tal vez sea el altar, como le estaba diciendo antes, de la falta del perdón, del resentimiento, el altar de la inmoralidad, el altar de la perversión sexual. Perdónenme, pero es necesario que se lo diga. Quizás es el altar de la mentira, quizás es el altar, qué sé yo, de la amargura. ¿Qué altar usted levantó en su corazón que le quitó el lugar a Dios y que sacó la presencia de Dios de su vida? Pero hoy es tiempo de desecharlo. Es tiempo de arrepentirse y de volverse a Dios. Hoy es el tiempo de sacar todo eso, la amargura, la tristeza, el enojo, la mentira, la falta de perdón, el resentimiento, las inmoralidades, las perversiones, botarlas de nuestro corazón y volver a levantar ese altar delante de Jehová, para que su gloria vuelva a caer sobre nosotros y su presencia nos inunde y podamos decir lo mismo que dijo Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que donde usted vaya esté la presencia del Espíritu Santo con usted. Que cuando usted esté en la mesa comiendo, allí esté la presencia de Dios en su vida. Si está en la ducha limpiándose o arreglándose, ahí esté la presencia de Dios en su vida. Si se va a acostar o si se levanta, si sale a su trabajo, si está con su familia, usted pueda decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vivo, no solamente porque lo digo, sino porque es real. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero a que usted hoy comience juntamente conmigo a orar y a renunciar, a sacar de su corazón todo lo que le ha quitado el lugar que a Dios le corresponde. Padre bueno, Dios eterno, Dios misericordioso, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, en esta hora nos ponemos de acuerdo todos los que estamos viendo esta enseñanza. Y Padre amado, en el nombre de Jesús reconocemos que hemos levantado altares en nuestro corazón que no han invocado tu nombre. Altares, mi Dios eterno, que nos han secado espiritualmente, que han hecho que la presencia de Dios no se manifieste ni se glorifique en nuestras vidas. Pero hoy nos volvemos a ti en el nombre poderoso de Jesús y renunciamos. Yo quiero que usted ahí donde está abra su boca y diga: renunciamos en el nombre de Jesús a toda ira, a toda amargura, a toda falta de perdón, a todo resentimiento, a toda inmoralidad, a toda perversión, a toda mentira. Desechamos de nuestro corazón, de nuestra mente, todo lo que nos ha apagado, todo lo que nos ha atado, lo que nos ha oprimido. Y en el nombre de Jesús confesamos delante de ti, mi Dios, que hemos pecado. Pero nos arrepentimos y nos volvemos a ti en el nombre de Jesucristo. Que tu gloria y tu presencia vuelva hoy a nuestras vidas, como cuando el pueblo de Israel fue testigo y tu fuego descendió. Allí mismo
donde están cada persona, hermano, oyente, amigo, tu gloria comience a inundarles. En el nombre poderoso de Jesús, sean llenos de tu gloria y de tu Espíritu Santo ahora mismo. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendigo su vida, su familia, su casa. Reciba un abrazo fuerte de parte del pastor, mi esposo, Wilmer Bermeo, a todos nuestros hermanos del Ministerio APE, a todas las personas que ahora son parte de este ministerio, que se conectan todas las enseñanzas con nosotros, todos los amigos y los pastores también. Abrazos y bendiciones. Comience a levantar altar a Jehová, que su corazón será restaurado y su vida será llena de la gloria de Dios. Bendiciones.